Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo. Comenzamos con el trabajo y, como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Virgo, y el trabajo, ¿cómo están las energías? Virgo, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de las consultas. Virgo, que sí estáis trabajando, ¿quieres tomar una decisión? Virgo, la decisión no está en el exterior. Así te lo dicen las cartas, ¿eh? Así que todos los que estéis en esa posición de realizar un cambio positivo, no es el momento. Bien, Virgo, los Virgo que sí estáis trabajando. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Virgo, tú tienes oportunidad de comenzar algo, pero es comenzar algo, no trabajar para otra persona, sino comenzar algo por ti mismo. Lo que pasa, Virgo, que tú estás esperando que se te abra algún tipo de camino o algo por el estilo que tenga que ver con el exterior para tú iniciar esto. Dicen las cartas que tú no necesitas esto, ¿eh? Los Virgo que tenéis un negocio. Puedes estar en un momento de tu vida, Virgo, un poquito complicado relacionado con tu negocio, pero también dicen las cartas que aquí depende mucho de los pasos que se dan, ¿no? De las decisiones que se toman, ¿no, Virgo? Entonces, en este caso, Virgo, que tenéis un negocio, aquí las cartas dicen que tú puedes remontar tu negocio al lado de alguien. Así que si tienes esa oportunidad o posibilidad, yo te diría que adelante. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, seguimos con tu economía. Virgo y tu economía. Bueno, mi queridísimo Virgo, a todos los Virgo que estáis esperando desde hace mucho tiempo la resolución de algo relacionado con juicios, con aseguradoras, dice, llega el triunfo para ti, llega ya, antes de 2 semanas. Los Virgo que estéis esperando un dinero que tiene que ver con una vivienda que está en otro lugar, dicen las cartas que llegará esa solución o ese dinero. Todos los que queráis realizar ventas, pedir préstamos, dice, es el momento indicado. Bien, así que los caminos en lo que es la economía, Virgo, están abiertos. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Virgo, dice, puedes iniciar nuevos caminos en tu vida. Dice, muchos de vosotros os planteáis cambios, pero también dicen las cartas, esos cambios que vosotros os planteáis no son los cambios que realmente te van a ti a traer el amor de tu vida. Tú no, ahora mismo dicen las cartas, no necesitas hacer un cambio para que esto suceda. Dice que la persona de tu vida, la indicada para ti, Virgo, todavía no ha llegado. Bien, entonces Virgo, dice, hay muchos de vosotros que retomaréis situaciones del pasado que tienen que ver con algún asunto laboral o algo por el estilo, que por ese medio, por esa situación que se retoma, Virgo, sí podría venir una persona muy importante en tu vida. Bien, muy importante, incluso una persona como para tener una relación estable y compromiso. Bien, y esta situación tiene que ver con algo, de una vivienda, no sé, algo así, dicen las cartas. Virgo, todos los que estéis esperando noticias de una persona en concreto que tiene que ver con tu pasado, mi queridísimo Virgo, aquí dicen las cartas, mira Virgo, tú tienes que ir pensando en otras cosas, tienes que ir pensando que esta persona del pasado está rehaciendo su vida y esto lo tienes que ver. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo.
que estáis solteros. Los que estáis solteros, Virgo, todos los que os propongáis o tengáis en mente un cambio de vida, dicen las cartas, si quieres, hazlo. Pero no tiene que ver contigo la persona que va a llegar, como han dicho antes. La persona importante de tu vida, dicen las cartas, llegará, por supuesto que sí, pero es una historia que en un principio, por lo que yo veo, comenzará en lo oculto, así lo dicen las cartas. Es algo que comienza en lo oculto, ¿vale? Entonces, ¿podría ser esta persona importante en tu vida? Sí, por supuesto que sí. Y si yo estoy en lo cierto y esta persona aparece, tú tienes que darle de tiempo que vais a estar en la clandestinidad, Virgo, unos 7 meses aproximadamente. A partir de esos 7 meses, tú estarías con esta persona en una relación a la luz. Vamos a seguir. Seguimos. Virgo. Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros. Ve, aquí dicen las cartas, dice, ese nuevo amor que llega a tu vida, llega sin tapujos. Llega sin tapujos. Es una persona súper expresiva, es una persona que sabe lo que quiere, que tiene claro que quiere una relación estable, Virgo. Y aquí dicen las cartas, que aquí en este caso merece la pena dar pasos con esta persona, sí. ¿Vale? Así que mi queridísimo Virgo, atención a esos acontecimientos relacionados con alguna vivienda o algo por el estilo, porque esos acontecimientos te llevarán a la persona importante de tu vida y una persona con la cual tú podrás tener incluso un compromiso. Vamos a seguir, seguimos. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Virgo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Virgo, mira, yo veo que vosotros vais a continuar, dicen las cartas, hay una continuidad, pero sigue habiendo una mentira. Bien, entonces, aunque haya una continuidad entre vosotros, hay algo que, dice, tendrás la necesidad más adelante de aclararlo, de saber qué pasa. Bien, entonces, Virgo, casados en convivencia y novios. Yo diría, en este caso, que dejéis esta verdad en el destino, porque tarde o temprano llegará, no agotéis vuestras energías en esta situación. Mi queridísimo Virgo, el que se muestra inestable en la relación a la hora de iniciar una convivencia, a la hora de hacer un cambio importante entre vosotros, dice, esa inestabilidad tiene que ver con comunicaciones con una persona, ¿bien? Entonces es una persona que no quiere ver una realidad, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Esta persona, Virgo, con la cual tú estás, es una persona que se deja manipularse por dos personas en concreto. Entonces, pero esto no quiere decir que tu relación se vaya a terminar por esto, Virgo. De hecho, aquí dicen las cartas, tú en un futuro, al ver que no se dan pasos, que no se dan acontecimientos, tú vas a hablar con esta persona, vas a decir qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que nos separemos? ¿Quieres que sigamos? ¿Qué es lo que quieres? Porque si no avanzas, yo no voy a seguir así. Bien, esto pasará en un futuro. Es una persona que tiene sentimientos, ¿bien? Pero luego, claro, como es una persona tan suya, yo veo una persona tan suya, a ti te genera esa incertidumbre. Virgo, que estéis pensando en un cambio de residencia, los dos. Dice, esto se dará en un futuro. Ahora mismo no lo tiene claro, pero tú ten en cuenta que en un futuro se va a dar. ¿Vale? Es una persona que tiene miedo a los cambios fuertes. Es una persona que tiene miedo a despegarse de alguien, Virgo, ni más ni menos. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Virgo, casados, en convivencia y novios. Todo acontecimiento que surja ahora, todo cambio que surja ahora,
no traerá esa decisión, ¿bien? Sino que ese cambio traerá estabilidad en las emociones, ¿vale? La decisión que será tomada más adelante, Virgo. Vamos a ver qué más. Yo también tengo que decir que para muchos de vosotros, Virgo, va a haber un acontecimiento muy importante que tiene que ver con vuestra economía, que os hará también estar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor en la relación, que marcará un antes y un después, ¿vale? Y esto es una información que no he visto en las cartas, que la he visto yo, aparte de las cartas, ¿eh? Virgo, casados en convivencia y novios. ¿Merece la pena esperar a nuevos acontecimientos? Aquí dice cartas que sí, que merece la pena. Bien, así que yo te diría que si ahora mismo estás sintiendo que no es un amor correspondido, bien, pero por la falta de comunicación, que dice, hay acontecimientos que se van a dar, que habrá más comunicación entre vosotros y que también tú, en cierto modo, provocarás esa comunicación, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Virgo, tienes que pensar que el amor surge poco a poco. Tienes que pensarlo así, tienes que verlo así porque es así. Y esto cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, y tu salud. Para todos los que estéis en una situación de salud complicada con el tema de riñones y demás, dice, habrá una recuperación, pero tienes que seguir prestándole atención a tu salud, ¿eh, Virgo? Cada uno que le aplica su historia y ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Virgo, las personas que te roban la energía son las personas menos esperadas. Dice, pero esto no te debería de sorprender. Dice, no hace falta que te alejes rotundamente, simplemente se trata de ver o darle la posición a cada uno que tiene que tener o que merece. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Virgo, te voy a dar el número 45 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, como siempre, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.